amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Y el mío, Angie. Amigos, y en el video de hoy vamos a estar haciendo la compra del supermercado, pero como lo vieron en el título del video, vamos a descubrir cuánto se necesita para llenar un carrito completo de supermercado. ¿Cuánto crees tú que se gaste? ¿Tienes alguna idea? Más de 100. Más de 100, ¿sí? Bueno, como lo saben, nosotros vivimos en Portugal. Tengan en cuenta que Portugal es uno de los países, se podría decir, más baratos de Europa. También se gana muy poquito. Yo le voy a estar colocando cuánto se gana mensualmente aquí una persona promedio, y vamos a tomar en cuenta ese valor de cuánto representa en porcentaje lo que se gasta en un mercado así grande de llenar un carrito completo. Y después vamos a saber, según sus comentarios, cuánto gastarían ustedes en llenar un carrito completo de supermercado en sus países y cuánto representa eso en un salario promedio de una persona. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bueno, y ya estamos en el supermercado, vamos a comenzar esta compra y ver cuánto gastamos. Tengan en cuenta que esta compra va a ser algo grande porque es para aproximadamente un mes. Exacto, nosotros normalmente hacemos una compra grande por el mes y normalmente durante la semana lo que hacemos es reponer algunas cosas que se acaban, por ejemplo las frutas y esas cosas que no podemos comprar gran cosa porque se dañan. Compramos como para la semana y luego reponemos. De las cosas que ya hemos agregado al carrito, miren, tenemos 3 kilos de papas, tenemos unas 5 latas de champiñones así porque saben que mi esposa es vegetariana y ella come muchos champiñones de estos, les encantan. Ya estamos llevando unas bananas, estamos llevando plátano verde, aquí llevamos un poquito de yuca. Bueno, estoy llevando algunas nectarinas y ya tengo aquí un saquito de duraznos, son buenos. Agregamos unas empanaditas de estas que son para hacer fritas que vienen con carne. Agregamos un saquito de papas fritas, así tipo francesas. Agregamos 2 paquetes de pan de perro caliente y 2 paquetes de pan de hamburguesa que estaban rebajados. Su carne favorita de proteína. Hay de diferentes sabores. Esta, por ejemplo, es de ¿qué? Aceituna. De aceitunas negras. Hay de tomate. Y hay otra. Ajá, tomate y espinaca. Y champiñones. Champiñones. Y miren, valen 2,99 €. Para que tengan en cuenta también, estamos llevando camarones. Son 2 kilos de camarones. Ya ustedes después van a ver el precio de todo. Por ejemplo, bueno, no dice el precio aquí, pero ya yo después les voy a ir diciendo los precios más o menos de las cosas, para que tengan en cuenta en general todo lo que estamos gastando. Estamos llevando un saquito de limones, como unos 8 limoncitos. Está a 1,69 el kilo. Voy a meter 2 de estos paquetes de galletas de arroz inflado, que para mi dieta me los acompaño con huevos. Agregamos también estos chorizos, ok. Estamos llevando salmón, este paquetico de salmón, este empaque de pulpo, lechuga, tomates. Agregamos 2 cartones de huevo a 1,89 cada cartón. Agregué 3 botellitas de vino verde. Vamos a agregar 2 latas de garbanzo a 0,89. Una lata de maíz a 0,59. Aceitunas, pero de la grandota, a 2,99. Un frasquito de estos que vienen pepinillos, zanahorias al vinagre a 1,19. Estamos llevando un frasquito de estos pepinillos ácidos a 2,09. Vamos a llevar 2 kilos de arroz. Voy a probar este que nunca lo he probado. Está a 0,84 el kilo. Y vamos a llevar este otro que es de la marca del supermercado. A ver cuál es mejor. Este está a 1,43. Estamos llevando 2 frascos de estos de vidrio de pulpa de tomate. Es buenísima. Está a 1,85 € cada uno. A 0,54 está cada paquetico de estos de pasta que no puede faltar en una casa donde existe una persona de nacionalidad italiana. Vamos a llevar 3 paquetes de estas tortillas que son buenísimas y son muy prácticas a 1,29 cada una. Hasta los momentos, bueno, va prácticamente mitad del carrito lleno, más o menos, con todo lo que hemos llevado. Todavía faltan pollo, cochino, carne, que vamos a llevar también algo de eso. Desinfectante que siempre hace falta, 69 céntimos este perol. Limpiahornos que necesitaba, esto está en 1,19. Estoy llevando como 1 kilo de pistacho. El kilo de pistacho está en 1,60. Estamos llevando carne molida, 14 €, que son 2 kilos aproximadamente. Eso es carne molida, miren. De pollo, estamos llevando pechuga de pollo, fueron 2 kilos. Están saliendo en 8,28 € los 2 kilos de pollo. Estamos llevando esta pieza así de carne también en 4,63 €. Esto que es cochino, estamos llevando 2,25 €, que son, vamos a ver, medio kilito, sí. De ese cochino y de la carne que les mostré, estamos llevando 2 bandejas similares. Voy a llevar unos 5 frascos de esto que son claras de huevo a 2,79 € porque yo me la paso haciendo
tortillas en la mañana para desayunar y en la tarde también por lo de la dieta y el gimnasio. Entonces bueno, voy a llevar unas 5 de estas más o menos para que me duren un mes. Miren, estoy llevando pan, esto está en 68 céntimos, estos 4 pancitos, estamos llevando 2 bolsitas, queso amarillo, 2 bolsitas de 200 gramos, ya después les diré el precio. ¿Cuánto creen ustedes que ya va de mercado? ¿Cuánto creen? Miren, ya casi el carrito va full. Todavía faltan algunas cositas, pero ¿cuánto creen? Vayan dejándolo en los comentarios. Yo ya creo que pasamos los 100. ¿Tú crees que ya pasamos los 100? Posiblemente ya pasamos los 100. Pero lo importante aquí es ver cuánto representa eso con respecto al salario, cuánto tiene que dedicar la gente o cuánto tiene que invertir la gente de lo que gana mensualmente para comprar un carrito de esto y más o menos lo que dura, que estamos comprando como para un mes. Por cierto, si no estás suscrito al canal, suscríbete y si te ha gustado, dale un like. Claro, si te está gustando el video, vele dando un like y suscríbete al canal si todavía no estás suscrito. Ok, además estamos llevando Coca-Cola cero, sin azúcar y un pack de 6 cervezas para mi querida hermana. Estamos llevando 2 frascos de Nutella de 630 gramos. Creo que es un exagero llevar para un mes, pero ¿qué dicen ustedes? Ustedes a veces me dicen que un pote de estos de Nutella dura un día. ¿Cuántos le duran? ¿Cuántos días dura para ustedes un pote de Nutella de estos? Mira, vamos a llevar unas cotufas de microondas y unas así para hacer normales. Las normales están en 0.32 y las dulces que son de microondas en 0.36. Obvien toda esta parte de aquí porque son unas cosas que compramos para regalar. Todos estos chocolates, obvienlos que estaban rebajados y aprovechamos para comprar, que nos toca regalar unas cosas ahorita. Voy a llevarme un desodorante de estos que está en 1.84, está 50% de descuento. Algunas cositas que no pude haberles mostrado porque se me pasaron. Bueno, estas cremas hidratantes para las chicas. Este paquete de galletas también estamos llevando. Y creo que lo demás creo que se los mostré todo. Esto creo que lo están regalando con la compra de la Nutella para untar, pero esto no costó nada. Y bueno, ya tenemos el carrito, podría decirse full, ya lo tenemos al ras. Bueno mi gente, ya llenamos el carrito, llegó el momento de la verdad que es pagar. Vamos a pagar y les cuento qué tal nos fue, cuánto costó todo y sacamos las conclusiones. Una cosa de último momento, papel higiénico, hace falta, ¿no? Amigos, son 109 artículos y si no, creo que lo logran ver ahí, son 292 euros. Bueno, como les dije, pagamos 292 euros, que son estos que aparecen aquí. Pero lo que quiero que tomen en cuenta, y es algo que no les comenté, hoy en ese supermercado hay una promoción en el que no te cobran el IVA de los productos. O sea, puedes pedir la factura que te rebajen todo el IVA o que te pongan el IVA como tú quieras. Pero nosotros lo pedimos sin IVA, así que esa compra en realidad fueron 399 euros y ya se lo voy a mostrar. Fíjense que aquí sale el total sin el descuento en 399 euros. Ese es el total de la compra sin bajarle el IVA que me lo descontaron y sin los descuentos que ya tenían los productos. Es decir, allí ese es el precio total, los 399 es el precio total incluido los descuentos que tienen los productos. Por ejemplo, lo que estaba rebajado con un 20%, un 50%, un 15%, o sea, los productos que tenían descuento ya de por sí tampoco aparece en ese total completo de los 399. Entonces, ya rebajando tanto el IVA como los descuentos que tenían cada producto, es la cuenta que nos dio al final 292. O sea que nos ahorramos 107 euros con 8 céntimos. Y por ejemplo, aquí tenemos el resumen del IVA y pueden ver que aquí el valor del IVA varía dependiendo de los productos. Hay productos que tienen un 6% de valor de IVA, un 13% o el máximo, que aquí en Portugal es del 23%. Llené la maleta. Esto es todo el mercado que hicimos hoy. Tuve que utilizar 2 carritos para poder traerlo hasta acá y lo guardé aquí. Bueno amigos, ya estamos en casa. Como vieron, gastamos un dinerito para llenar ese carrito de supermercado. Como lo pudieron ver en la factura, fue un total de 399 euros si no contamos los descuentos que hicieron por esta promoción que les comenté que había, que era 0 IVA, no te cobran el IVA. Además ellos del IVA, habían muchos productos que estaban en descuentos como ustedes lo pudieron ver. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, para tener un resultado más llegado a la realidad, por así decirlo, vamos a quitar esos descuentos y ese porcentaje que nos quitaron del IVA, porque normalmente no está lo del IVA, pero sí que los descuentos son bastante comunes en los supermercados, sí. Siempre hay descuentos. Además voy a retirar de ese precio de 399, voy a retirar algunos productos que compramos de más, que no entrarían en un mercado normal, y eso nos dio un total de
130 euros porque fueron unas cremas que ella compró que no entran al caso y unos dulces que ustedes vieron que eran como para regalar y fueron bastantes, así que eso lo vamos a sacar y en total fueron 130 euros en esas cosas adicionales. Así que podemos decir... Ok, entonces la cuenta de 399 realmente haciendo esos descuentos quedó en 270 aproximadamente. Pero también es importante que tengan en cuenta que muchas cosas que se compraron son cosas costosas como camarones, hay vino, sí, hay cerveza, hay cosas que se pudo haber dado la vuelta de buscar un sustituto o simplemente no comprarlas porque exacto, no son de primera necesidad. O algo un poquito más económico, podíamos comprar un poquito más económico, pero bueno, nosotros hicimos esa compra, como vieron llenamos el carrito de supermercado entero, así que podemos decir que aquí nosotros para llenar un carrito de supermercado necesitamos 270 euros. Eso lo podemos llevar al cambio, el cambio en dólares sería de 293 dólares o 5.790 pesos. 5.790 pesos mexicanos. Eso es para que tengan una idea. Ahora queremos saber de parte de ustedes, que nos los dejen en los comentarios, cuánto gastarían ustedes en llenar ese carrito de supermercado, más o menos con productos similares, si gastarían más, si gastarían menos. Y muy importante, si se ajusta con lo que es lo que ganan mensualmente. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que los 270 euros fue un mercado como para 3 personas. Esas cantidades que compramos, hay muchas cosas que compramos como de cantidades extra que nos van a durar siempre más de un mes. Hay cosas que nos van a durar más de un mes, además que compramos productos de limpieza, que eso no lo gastamos en un mes más nunca, y un par de cosas que siempre nos va a sobrar más. Así que tienen que tener en cuenta que esos 270 euros es entre 3 personas. Esto lo digo porque, bueno, el video se trata de cuánto gastaríamos llenando un carrito de supermercado, pero también quiero que tomen en cuenta para cuánto alcanzaría eso, para cuántas personas y durante qué tiempo, porque hay muchas personas que me siguen que toman mis videos de referencia para saber cuánto es el costo de vida aquí donde yo estoy viviendo, así tienen una mejor idea de lo que podrían gastar. Pero para este video sí que es importante mencionar que este porcentaje, o sea, este dinero que gastamos en este supermercado, lo que equivale al porcentaje de lo que tienen que invertir las personas según lo que ganan. Tengan en cuenta esto: una persona que gana aquí sueldo mínimo, salario mínimo, ellos cobran 5 euros aproximadamente por día trabajado, que se le da en una tarjeta de alimentación que lo puede usar cuando va al supermercado, cuando va a comprar algo en un restaurante o algo así, lo puede pagar con esa tarjeta y le es dado 5 euros por cada día trabajado. Es decir, que las personas aquí ganarían unos 110 euros en esa tarjeta de alimentación, ganando 5 euros por día trabajado, que serían más o menos unos 22 días, sin contar los días que estás libre como tal, que son 2 días por semana aquí. Entonces lo que queremos saber es, en sus países de donde me están viendo, cuánto sería lo que tienen que invertir de su salario mínimo en llenar ese carrito de supermercado. Porque si nos ponemos a sacar cuentas, si este mercado dura como para 3 personas, gastamos 270 euros, es decir que las personas prácticamente tendrían que invertir lo que ganan al mes en esa tarjeta de alimentación sin tocar su sueldo normal para llenar un carrito de supermercado. Así que ustedes, ¿qué piensan al respecto? ¿Es bien? ¿Es mal? ¿En sus países es mejor? ¿Es peor? Eso es lo que queremos saber. Amigos, espero que el video les haya parecido súper interesante. A mí me gustó hacerlo. Creo que se los debía desde hace tiempo, sobre todo para las personas que me siguen, que quieren saber cómo es el costo de vida y cómo está actualmente eso por acá. ¿Qué tal? Genial. Genial, ¿no? Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. No me voy sin antes recordarles suscribirse a mi canal de YouTube. Activen las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo. Además, los invito a seguirme por mi Instagram, que es Gabriel Herrera _. También los invito a seguir el Instagram de ella, que es Angeliana K. Angeliana K. Se los voy a estar dejando por acá. Así que nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quiere.